está en el servicio. En Conexión Diocesana, un espacio dedicado a las noticias, actualidad, evangelización y actividades de nuestras zonas pastorales. Escúchenos a través de nuestras 19 emisoras. En Conexión Diocesana. Radio para la evangelización de la diócesis de Zipaquirá. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de nuestro territorio diocesano. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en Conexión Diocesana. Yo soy Diana Pascagasa y hoy me acompañan Jimena Parra Y el padre Jonathan Murcia. y por supuesto no puede faltar el saludo del señor obispo. Escuchemos. Queridos amigos, San Pablo nos recuerda en sus escritos que nunca podemos olvidarnos de esa entrega maravillosa, de ese sacrificio total hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nuestro bien y el bien de todos nuestros hermanos. Por eso siempre hemos de vivir en esa actitud y en ese empeño por corresponder a tanto amor que el Señor nos ha dado. Y una manera muy especial para corresponder es precisamente el de participar cuando podamos en la Santa Misa todos los días, o en los días en que se nos facilite y que podamos acercarnos a la celebración o ir a visitarlo al Santísimo en nuestros templos parroquiales, en nuestros oratorios. Firme en la fe. En Conexión Diocesana. También tenemos un invitado muy especial. Hoy está con nosotros Monseñor Carlos Gómez. A todos los que nos escuchan a través de estos medios, soy el vicario de pastoral de esta diócesis y me agrada mucho poder compartir este programa con ustedes. Bueno, Monseñor, nos gustaría que nos contara un poquito pues cuál es su trayectoria, cuántos años lleva de ordenado, qué lugares ha estado, qué cargos ha ocupado y pues qué cargos ocupa ahora dentro de nuestra diócesis de Zipaquirá. Pues bien, yo soy sacerdote de esta diócesis de Zipaquirá, llevo 36 años en el ministerio sacerdotal y durante este tiempo pues he desempeñado en los primeros años la formación en el seminario menor y después en el seminario mayor, y la gran mayoría de tiempo, más o menos unos 23 años, desde el 2001 he estado acompañando al señor obispo en la tarea de la coordinación diocesana de la pastoral. En el 2001 fue cuando Monseñor Jorge Jiménez, nuestro anterior obispo, me pidió el favor de prestar este servicio, y desde el tiempo en que está Monseñor Héctor Cubillos Peña aquí en la diócesis, es decir, desde el año 2004, he estado acompañándolo nuevamente con este servicio de ser vicario de pastoral, y desde el 2016 vicario general, que es como la persona que le acompaña en el gobierno de la diócesis. Ese es el servicio que he venido desempeñando hasta el presente. O sea que podemos decir que en el organigrama estaría el obispo y al lado del obispo aparece el vicario general y el vicario pastoral, que esos dos cargos en este momento los tiene Monseñor. En una sola persona están, sí, pero en muchas diócesis el vicario general se encarga directamente de la administración de la curia, mientras que el vicario de pastoral es la persona que está yendo a toda la diócesis para organizar todo el trabajo pastoral de las parroquias, pero en este caso, pues el señor obispo ha querido que yo desempeñe ambos servicios, entonces toca estar repartido entre la curia, una buena parte atendiendo todos los asuntos administrativos y de las delegaciones de pastoral, y también ayudando en la pastoral de las parroquias. Pero Monseñor también estuvo en la pastoral de comunicaciones. Monseñor también hizo parte de esta pastoral de comunicaciones en sus inicios de la pastoral, y también creo que estuvo en el Instituto Catequístico. Sí, a la vez que iba desempeñando el trabajo de vicario de pastoral, pues el señor obispo le pedía a uno algunos otros servicios. Entonces, como el señor Jorge Jiménez, pues él impulsó esta pastoral de las comunicaciones en la diócesis, que no existía como tal esta pastoral. Entonces, pues el padre Fernando Rodríguez y
y yo fuimos los primeros que estuvimos al frente de esta pastoral de comunicaciones. Luego también el señor obispo me pidió el favor de desempeñar la delegación de pastoral misionera, y ahí también estuve algunos años colaborando en esa pastoral cuando se hizo la Misión 2000 y el Camino de la Iglesia. Luego me pidió el favor de que le colaborara en la coordinación de la pastoral de laicos y el Instituto Salterre, que son también como otras delegaciones de pastoral, y allí estuve trabajando en el Instituto Salterre desde que se fundó en el año 2006 hasta el año 2016, y a la vez era la pastoral de laicos. Luego el señor obispo Héctor Cubillos me pidió que le ayudara como director del Instituto Catequístico, y ahí estuve del 2016 al 2021 encargado de ese instituto y a la vez del Instituto Salterre. Entonces simultáneamente se iban atendiendo varias cosas, pero obviamente que uno está dispuesto a lo que el señor obispo le pide en los trabajos de la diócesis, y las delegaciones de pastoral han sido pues el fuerte en el trabajo que yo he realizado junto con la coordinación de vicario de pastoral y ahora como vicario general. Bueno, es un gusto para nosotros tener hoy en nuestro programa a Monseñor Carlos Gómez. Nuestros oyentes, pues claro, todos lo deben conocer porque también acompañó a Monseñor en las visitas pastorales que hizo por toda la diócesis. Entonces también muy conocido Monseñor por todos los trabajos que ha realizado, se ha recorrido toda nuestra diócesis en estos años de ministerio sacerdotal. Vamos a compartir hoy también un tema muy especial que ya nos lo va a presentar Jimena. Claro que sí, entrando en materia, hoy abordaremos un tema que es esencial en la vida de nuestra iglesia y nos referimos al diezmo. Muchos de nosotros hemos escuchado de este término desde muy jóvenes, pero ¿cuál es su verdadera importancia en nuestra comunidad católica? Y es precisamente lo que descubriremos a lo largo de este programa, porque el diezmo, que históricamente significa esa 10ª parte de los ingresos de una persona, es una expresión de agradecimiento y de reconocimiento a Dios por todas las bendiciones que recibimos a diario. Pero esto también va mucho más allá de un simple acto de dar. Es un compromiso de fe y es también un acto de justicia hacia la comunidad. Bueno, es importante recordar además que el diezmo en primer lugar es vital para el sustento de nuestra iglesia. A través del diezmo contribuimos al mantenimiento de nuestras parroquias, al bienestar de nuestros sacerdotes, a todas las actividades pastorales que se desarrollan en todas las parroquias, en todo el territorio diocesano. Sin esa ayuda, pues muchas de estas funciones, de las funciones esenciales de la iglesia, sencillamente no podrían llevarse a cabo. Estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de las misas, de los sacramentos, de la catequesis, del apoyo o la ayuda que se da a los necesitados, entre muchas otras acciones pastorales y de evangelización. Pero también nosotros tenemos que tener presente que con el diezmo también se ayuda o se contribuye a la formación de los futuros sacerdotes, también a la realización de obras de evangelización, porque se ayudan en aquellas parroquias donde digamos que no hay la forma de sostener la parroquia, se ayuda a todos estos proyectos de evangelización que se tienen en las parroquias. Es un mundo donde a través del diezmo nosotros podemos contribuir al desarrollo de la pastoral de nuestras parroquias. Claro que sí, este acto de diezmar pues también refuerza nuestro sentido de pertenencia y de corresponsabilidad en la misión de la iglesia, porque no es solo la institución la que debe evangelizar y servir, sino que también todos nosotros, como miembros de ese cuerpo de Cristo, tenemos un papel activo en esta tarea, y diezmar nos hace partícipes activos y nos ayuda a crecer también en esa solidaridad y en la conciencia de que todos contribuimos al bien común. Finalmente también debemos decir que el diezmo es un testimonio poderoso de nuestra fe en acción, porque al diezmar nosotros estamos demostrando que confiamos en Dios y en su providencia, y además que priorizamos el reino de Dios sobre los bienes materiales.
esta práctica del diezmo pues es un testimonio muy grande para las personas que nos rodean, porque mostramos la seriedad de nuestro compromiso cristiano. En resumen, queridos oyentes, el diezmo no simplemente es una obligación, no es como una deuda, como un compromiso financiero, sino que es una oportunidad para profundizar nuestra fe, participar activamente en la vida de nuestra iglesia y reafirmar nuestro compromiso con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Bueno, y hablando del diezmo y hoy que tenemos a Monseñor Carlos, queremos preguntarle, Monseñor, ¿cómo podemos nosotros hablar desde los fundamentos bíblicos del diezmo? Bien, la fundamentación del diezmo pues está ya desde el Antiguo Testamento. Hay algún texto que menciona la ofrenda que hizo Melquisedec, el diezmo de todo, que está en el libro del Génesis. Pero hay un texto que está en el libro del Deuteronomio, que es de los primeros libros del Antiguo Testamento. En el capítulo 14 del Deuteronomio ya aparece claramente este texto: deberás apartar el diezmo de todo el producto de tu semilla que cosechas cada año. Lo comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para que habite su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite. Pero ya en el Nuevo Testamento es San Pablo, en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, donde se menciona mucho más claramente esta costumbre. O sea que estamos hablando ya desde el primer siglo de la Iglesia, con el apóstol San Pablo, que comenzaba a invitar a las comunidades cristianas a que ofrecieran una colaboración. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, de la misma manera que sobresalen en todo, en la fe, en las palabras, en la ciencia, en todo interés y en la caridad que les hemos comunicado, sobresalgan también en esta generosidad. No es una orden, solo quiero a través del interés por los demás probar la sinceridad de su caridad. Y en la misma carta de segunda a los Corintios, en el capítulo 9, dice: cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengan aún sobrante para toda obra buena. Estos textos que escribió San Pablo se refieren a una necesidad muy grande que hubo en la segunda mitad del siglo I en Jerusalén. La comunidad de Jerusalén comenzó a padecer grandes necesidades y entonces San Pablo, en todas esas nuevas fundaciones que hizo en el oriente, lo que actualmente es Turquía y Grecia, pues se enteró de esa necesidad tan grande, esa pobreza, esa falta de alimentos que tenían en Jerusalén. Entonces invitaba a todas sus comunidades por donde él iba pasando a que pudieran dar una ayuda económica y se llevara hacia Jerusalén para poder suplir en algo esta grande necesidad. Por eso le escribe a los Corintios estos textos de que ayuden con generosidad. Y ya después en otra carta, San Pablo les va a agradecer porque la ayuda económica que recibieron los de Jerusalén fue muy grande. Entonces San Pablo les agradece esa generosidad cristiana y ahí está entonces el fundamento de lo que es el diezmo según la Sagrada Escritura. Bueno, ya hemos escuchado entonces en qué se fundamenta el diezmo también en la palabra de Dios, ¿no? Que el diezmo no es que, oiga, se lo inventaron en algún momento, no, aparece ya desde la palabra de Dios y es el poder ayudar a otros con aquello que nosotros tenemos, no con aquello que nos sobra, sino es dar desde la generosidad y siempre confiando en que Dios multiplica abundantemente lo que nosotros damos con generosidad. Me llama la atención lo que dice Monseñor de no verlo como una obligación, como es que me toca, sino desde lo que sale de la generosidad de nuestro corazón. Y justamente San Pablo también decía: el que siembra poco cosechará poco, el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces qué bueno poder pensar en ese reconocer todo lo que hemos recibido de Dios para de esa misma manera retribuir a través de lo que puede ser una bendición para otros, así como lo fue desde la iglesia primitiva, pues hoy en día también en nuestra iglesia.
hablemos, Monseñor, de cuáles podemos decir que son los principios teológicos del diezmo. Aquí es bueno explicar que en el catecismo de nuestra Iglesia Católica, cuando menciona en el numeral 2043, dice el quinto mandamiento de la Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Allí enuncia que los fieles están obligados de ayudar, cada uno según su posibilidad, a las necesidades materiales de la Iglesia, que es lo que menciona también en el canon 222. Y ese canon 222 dice: los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. Aquí es bueno explicar un poquito por qué en el catecismo de la Iglesia encontramos la palabra obligación o deber de ayudar. Deber de ayudar. Porque dice, los fieles están obligados de ayudar, cada cual según su posibilidad. Y los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Entonces es bueno aclarar esto de la obligación. Aquí hay una pequeña explicación, y es que la imposición de un deber va unida intrínsecamente, se puede decir, unida a un bien moral. La obligación forma una sola cosa con el bien. Entonces les voy a colocar dos ejemplos para que nos entendamos qué es eso del bien moral y por qué la obligación va unida al bien moral. Entonces, el primer ejemplo tiene que ver con el bebé que una mamita tiene en su vientre. Esa es la vida de un ser humano. Y nosotros sabemos como católicos, si la vida de todo ser humano, desde su concepción en el vientre materno hasta la enfermedad y hasta la vejez, es un bien moral, es un bien valor. Entonces, todos nosotros sabemos que ese es un bien moral, que es deber nuestro respetar la vida humana desde el vientre materno hasta que uno llegue a la enfermedad o a la vejez. Entonces, de ese bien moral surge una obligación moral. ¿Cuál es la obligación que surge de acá? Que nosotros estamos obligados, como cristianos y católicos, a respetar y defender la vida y su dignidad. Entonces, ahí se ve la unión que hay entre un bien moral, como es la vida humana, desde el vientre materno, y la obligación moral, que surge de allí, que es el hecho de respetar esa vida. Un segundo ejemplo es ayudar al prójimo con obras de caridad. Nosotros sabemos que ayudar a una persona necesitada es un bien valor. Entonces, de allí, cuando nosotros vemos una persona que está pasando necesidad, que está sola, que pasa diferentes situaciones de límite, entonces surge inevitablemente la obligación moral de ayudar de manera efectiva al pobre y a todo el que sufre. Entonces, aquí nos damos cuenta que el bien moral respecto al diezmo, el bien moral significa la necesidad de ayudar, de que la Iglesia pueda realizar su tarea misionera, de que la Iglesia pueda sostener a sus ministros, de que la Iglesia pueda ayudar a las personas que están en necesidad, lo que sea. Entonces, de allí, de ese bien moral, surge la obligación del deber de ayudar, como nos pide el catecismo de la Iglesia. Entonces, por eso es que aparece esa palabra allí en el catecismo, porque nosotros comprendemos que es un bien moral el que la Iglesia pueda desempeñar su tarea, desempeñar su misión, apoyar la formación de los futuros sacerdotes, apoyar la pastoral social, apoyar también a los ministros, el sustento de los ministros cuando ya están enfermos o ancianos. Todo esto son bienes morales y surge entonces de allí esa obligación o deber.
Otro de los principios teológicos que tiene esta práctica del diezmo es que es un reconocimiento de la sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto? Que el diezmo es ante todo un acto de reconocimiento de que todo lo que poseemos, tenemos, incluyendo la vida, es un regalo de Dios. Entonces, al devolver una porción significativa de nuestros ingresos, reconocemos explícitamente que Dios es el dueño último de todo, y que nosotros somos meramente administradores de los bienes que Él nos ha confiado. En otras palabras, Dios nos da todo lo que tenemos es prestado, y nosotros no nos llevamos nada. Entonces significa que lo que nosotros podamos compartir con los demás, con nuestra iglesia, en cierta manera es devolver algo de la inmensa generosidad de Dios. Este principio nos ayuda a evitar la idolatría de la riqueza y nos enseña a poner nuestra confianza en la providencia de Dios en lugar de poner toda nuestra seguridad en nuestros propios bienes materiales. Eso sería como una pequeña explicación de los números del catecismo de la iglesia. Bueno, ya hemos hablado un poco del diezmo a nivel bíblico, a nivel de la teología. Ahora los dejamos con una canción y ya regresamos en Conexión Diocesana. De los frutos de la tierra recibe, Señor, la ofrenda que con amor hoy tu pueblo ante tu altar te presenta para la vida del mundo, y serán tu cuerpo y sangre para nuestra salvación, y serán tu cuerpo y sangre para nuestra salvación. Pueblo santo ante tu altar se congrega para ofrecerte la vida, el trabajo y la fatiga en el cáliz de la alianza, como la ofrenda más pura que más te agrada, Señor, como la ofrenda más pura que más te agrada, Señor. Nuestro Dios de la vida, que nos da su cuerpo y sangre en alimento y bebida, para continuar caminando hacia el reino de justicia que Él mismo nos prometió, hacia el reino de justicia que Él mismo nos prometió. En conexión Diocesana. Bueno, otra de estas características teológicas, de estos principios teológicos, es la participación en la misión de la iglesia. Y es que cuando nosotros damos nuestro diezmo, participamos de una manera activa en la misión evangelizadora y pastoral de la iglesia. ¿Por qué? Porque estos fondos que se recogen a través del diezmo no solamente ayudan a sostener las operaciones diarias de las parroquias, de las diócesis, sino que también pues apoyan iniciativas misioneras, educativas, de caridad. Por ejemplo, lo veíamos en nuestro programa anterior con el Banco de Alimentos, que es una de esas tareas que se apoya
a través del diezmo. Y esto significa que el diezmo tiene un papel crucial en la expansión del reino de Dios, porque eso permite que la iglesia sea un instrumento de gracia y transformación del mundo, no solamente desde lo espiritual, sino incluso también desde esta ayuda material a todos los necesitados. Bueno, pero también desde una perspectiva social podemos decir que el diezmo nos ayuda en esa solidaridad y justicia social, porque es un acto de justicia económica. Al compartir nosotros nuestros recursos, ayudamos también a asegurar que las necesidades de toda la comunidad sean atendidas, especialmente de los más necesitados y vulnerables. En este sentido, el diezmo es una expresión concreta del mandamiento de amar al prójimo y de buscar el bien común. Dos principios fundamentales de la doctrina social de la iglesia, porque cuando yo doy mi diezmo, cuando lo doy con generosidad, cuando lo doy, de verdad que me nace del corazón, pues eso que se recibe en el diezmo va a tener un fin, va a tener una distribución específica que ya más adelante les vamos a comentar, y vamos a ayudar nosotros también en esa justicia social y vamos a contribuir también con la solidaridad. Y por supuesto viene al lugar, dentro de estos principios teológicos del diezmo, la formación espiritual y moral, porque este diezmo también sirve como una disciplina espiritual y moral que forma al cristiano en las virtudes de la generosidad, de la humildad y de la dependencia de Dios, porque al practicar el desprendimiento de estos bienes materiales, los fieles pues cultivan un espíritu de pobreza evangélica que los libera también de esa avaricia, de ese materialismo que muchas veces se nos presenta en la vida y que nos hace más abiertos a recibir y a compartir todas las riquezas espirituales. Finalmente, el acto de diezmar es un poderoso testimonio ante el mundo. Muestra que para los cristianos el verdadero tesoro nuestro está en Dios, está en su reino. Y además el uso responsable y generoso del dinero puede ser signo de la presencia transformadora de la gracia en la vida del creyente. Y este testimonio que damos los cristianos en esa generosidad y el compartir nuestros bienes, pues es algo atrayente hacia las otras personas. Un aspecto que yo quería también resaltar en esto es que el diezmo nos ayuda a descubrir que somos iglesia, que formamos parte activa de la iglesia a través del bautismo. Este es un fundamento muy importante. Dios nos ha dado desde el bautismo una gran familia que llamamos iglesia, y en esta iglesia caminamos juntos. Nosotros no somos islas, sino que nos ayudamos mutuamente, somos pueblo de Dios, somos una comunidad. Dice el Concilio Vaticano II que nadie se salva solo, nadie vive su vida de fe solo, sino que nosotros nos ayudamos unos a otros, incluso en la comunión de los bienes materiales. Entonces, este acto de compartir con generosidad el dinero, el diezmo, para bien de nuestra iglesia, de su evangelización, nos hace comprender que somos iglesia, que somos parte activa de la iglesia. En cierta manera que debemos incrementar una corresponsabilidad. O sea, la iglesia no es solamente los obispos, los sacerdotes, sino que todos los bautizados formamos parte de la iglesia, de este pueblo de Dios, y somos responsables también de que nuestra iglesia cumpla con la misión evangelizadora en las parroquias, en las diócesis, el sustento del culto, el sustento de los ministros sagrados, la formación de los futuros sacerdotes, de las obras de caridad, la promoción humana que se realiza desde diversos puntos en las parroquias de nuestra diócesis, nos debe hacer sentir que yo puedo, como cristiano, como bautizado, colaborar en esto, que yo puedo aportar, que es responsabilidad mía también este trabajo de la iglesia. Y es bueno que nos demos cuenta que este diezmo no es, como lo catalogan algunas personas, como una especie de negocio que uno haga con Dios. Entonces yo doy esto para que Dios me devuelva con alguna ayuda, con mi negocio, para que prospere mi trabajo, para que yo tenga ciertas bendiciones especiales de Dios. No,
esto del diezmo no es un negocio, no es negociar con Dios. Yo le doy este aporte para que Dios se porte conmigo de tal manera y me responda a tales necesidades. Debe quitarse de nuestra mente esa imaginación de negociar con Dios, porque es, en otro sentido, como ya lo hemos venido explicando, de que es hacernos partícipes corresponsables y ayudar en la misión evangelizadora de nuestra diócesis, de nuestra iglesia y las parroquias. Bueno, y después de haber entendido desde el fundamento bíblico y teológico, gracias a las explicaciones también de Monseñor, ¿podemos contarle a los oyentes, por favor, cuál es el destino que se le da a este diezmo? ¿Cómo se distribuye en la misión de la iglesia, específicamente en nuestra diócesis? El diezmo en nuestra diócesis tiene como 5 destinos. Ese dinero que se colecta en las parroquias o en las instituciones de nuestra diócesis, pues va en primer lugar para ayudar a las necesidades y el bienestar de los sacerdotes. Esto lo llamamos el bienestar sacerdotal, especialmente de los sacerdotes ya mayores, de los sacerdotes enfermos, de los que están ya ancianos. Entonces hay todo un trabajo que hace la Fundación Bernardo Acosta Padilla de nuestra diócesis de apoyar a todas estas necesidades. Por eso un porcentaje del diezmo que se recoge en toda la diócesis durante el año va orientado a apoyar a estas necesidades y bienestar de los sacerdotes. En segundo lugar, la segunda vertiente es apoyar a las parroquias. Un porcentaje del diezmo queda en las parroquias para el mantenimiento y las actividades que realizan las mismas parroquias. Entonces, cada parroquia, según sus propias necesidades, va viendo en qué puede invertir aquel dinero, aquel porcentaje de diezmo que le queda a la parroquia. Un tercer aspecto, un tercer destino del dinero recolectado es la formación de los futuros sacerdotes, porque este diezmo ayuda para que en el seminario mayor de nuestra diócesis, que queda en Zipaquirá, se puedan financiar la educación y preparación de los seminaristas. Bien sabemos que es una institución donde los jóvenes seminaristas pues viven allí internos, entonces hay que sostener esa casa, también todo lo que tiene que ver con la alimentación, con los servicios de luz, agua, todo de la casa, el pago también de los que son profesores y formadores del seminario y todos los demás gastos para el mantenimiento de esa casa nuestra del seminario mayor y la formación de los seminaristas. El cuarto destino del diezmo son las obras pastorales del obispo. Entonces, otro porcentaje del diezmo va hacia las iniciativas gestionadas por el obispo, por ejemplo el banco de alimentos, por ejemplo si el señor obispo ve necesario que se apoye con este diezmo a parroquias que están construyendo templos, parroquias nuevas. Entonces allí donde el señor obispo ve una necesidad importante en nuestra diócesis, pues se destina este cuarto de campo en el cual se distribuye el diezmo. Y el quinto es la evangelización y la promoción humana, que se dirige a los proyectos que promueven la fe y el bienestar social en nuestra diócesis. Esos serían los 5 campos en los cuales está distribuido el diezmo en nuestra diócesis de Zipaquirá. Bueno, como vemos, el diezmo se distribuye en muchas partes de nuestra diócesis, en muchas tareas o muchas actividades que se realizan dentro de la diócesis, ¿no? Entonces ayuda, pues ya lo decíamos, señor, a los seminaristas, a los sacerdotes, a aquellas parroquias lejanas que son incongruas, es decir, que no tienen para su sostenimiento. Entonces desde el diezmo también se puede apoyar todas estas parroquias y se apoyan las actividades, aquellos proyectos que tienen en estas parroquias para que se pueda realizar toda esta tarea de la evangelización. Entonces, cuando usted hace su aporte del diezmo, sepa que, oiga, yo di mi aporte en Chía, di mi aporte en Ubaté, di mi aporte en Pacho, donde esté, se está contribuyendo a toda la diócesis, se está contribuyendo a esas parroquias lejanas, a esas parroquias necesitadas, se está contribuyendo a la formación de los futuros sacerdotes, porque pues, claro, los seminaristas pues dan un aporte en el seminario, pero ese aporte que ellos dan o que dan las parroquias, digamos que no
suple todos los gastos que se tienen para el sostenimiento de esta casa, para el sostenimiento del personal que cuida la casa, que da las clases, bueno, todo lo que se tiene en cuanto a la formación de los futuros sacerdotes. Entonces desde ya pues abrimos esa invitación a ustedes también para que puedan generosamente dar su diezmo. Ahorita les vamos a indicar cómo lo pueden hacer y en dónde lo pueden hacer. Por el momento vamos a una pausa musical y ya regresamos con nuestro tema del día, el diezmo. Ofrecemos el tierno renacer de los días, el despertar gozoso de toda la creación. Te traemos las obras, las palabras, la vida, la fe con la esperanza convertida en amor. Te ofrecemos la pena, la tristeza escondida, el esfuerzo, el trabajo, el gozo y la canción. Los dones generosos que la tierra prodiga y la virtud que el cielo infunde al corazón. En tu mano dejamos el afecto que anida en la casa paterna y la entrañable voz de llegada la noche, todo lo reconcilia y lo convierte todo en voz de adoración. La plegaria sincera sea por ti recibida, la alabanza sonora recorra tu mansión, en la tierra repose la conciencia tranquila, pues nuestro ser entero ya lo tiene, Señor. En Conexión Diocesana, descubre la belleza y profundidad de la liturgia de la Iglesia. Es la nueva liturgia que el cielo entona feliz. Conociendo la liturgia de la Eucaristía, hoy presentamos a ustedes los vasos sagrados. Se llama vasos sagrados a los recipientes utilizados para la celebración de la Eucaristía. Estos sirven para celebrarla o conservarla. Los vasos sagrados primarios son los que previamente consagrados han sido destinados para contener la Sagrada Eucaristía, como el cáliz, que viene del latín calix, que significa copa de beber. Este vaso contiene el vino que se convierte en la sangre de Cristo. La oscuridad huye ante él, celebra al Dios de amor. Patena proviene del griego padne, que significa plato. Se refiere a la bandeja redonda o platillo poco profundo donde se deposita el pan consagrado en la Eucaristía. Es importante que permita recoger fácilmente las partículas sobre el corporal. Por esta canción
Los accesorios que acompañan al cáliz y la patena son el purificador. Es una pieza de lino blanca, distinguible de los demás paños por su tamaño menor y por una cruz roja o blanca bordada a la mitad. La utiliza el sacerdote para purificar el cáliz. Palia o cubre cáliz. Es un lienzo pequeño y cuadrado para cubrir el cáliz mientras está sobre el altar. Corporal. Pieza cuadrada de tela sobre la cual se colocan el cáliz, la patena y los copones durante la misa. Copón. Vaso con tapa donde se conservan las hostias consagradas. También encontramos vasos sagrados secundarios. Estos no tienen contacto con la Eucaristía, pero sí son destinados al culto divino. Estos son las vinajeras, 2 jarritas pequeñas que contienen el vino y el agua requeridos para la consagración. El lavabo y el manutergio, que con ellos el sacerdote se lava las manos para purificarlas. Misal romano. Contiene las oraciones de la Santa Misa. Velas y crucifijo. Nos recuerdan el sacrificio de Cristo y que Él es la luz del mundo. Existen otros vasos y utensilios sagrados, como la custodia u ostensorio. Esta custodia es una urna enmarcada en vidrio en la que se expone públicamente el Santísimo Sacramento. La forma más adecuada es la del sol, que emite sus rayos a todas partes. También se utiliza para hacer procesiones fuera del templo en fechas especiales como la fiesta del Corpus Christi. Caldereta o acetre. Es un caldero donde se coloca el agua bendita y se utiliza para las aspersiones litúrgicas. Toda el agua que recoge el acetre se dispersa con el hisopo. Hisopo es el utensilio con el que se esparce el agua bendita. Consiste en un mango que lleva en su extremo un manojo de cuerdas o una bola metálica hueca y agujerada para sostener el agua. Se usa junto con el acetre. Incensario e incienso. El incensario es un pequeño braserillo metálico suspendido en el aire y sujetado por unas cadenas que se utiliza para quemar el incienso. El incienso se utiliza para manifestar la adoración y simboliza la oración que sube hasta Dios. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo. Campanilla. Es un utensilio que tiene forma de copa invertida y de tamaño pequeño con un badajo en su interior, que se usa para convocar a la plegaria durante la consagración. Con la campanilla se llama la atención y además se expresa un sentimiento de alegría. Las hay de una sola campana o de varias campanillas. Candelero. Es un soporte donde se coloca la vela que se utiliza en la liturgia como símbolo de Cristo, que es la luz que guía a todos. Todos estos recipientes deben ser de oro, plata o de otro material, pero dorado en el interior, liso y pulido, y pueden ir coronados por una cruz. Los esperamos en la próxima emisión para seguir conociendo lo que nos une y celebramos como iglesia. Te alabaré. Aleluya, al Señor exaltaré. Quien da con amor se parece a Dios. Quien dio por amor a su Hijo en la cruz. Quien da con
2024. Haz tu aporte en tu parroquia, Seminario Mayor, Curia Diocesana o en Bancolombia, cuenta de ahorros 332-0000-3132, a nombre de la Diócesis de Zipaquirá, NIT 8600-16445. Recibe mis ofrendas, recíbela, Señor. Recíbeme la vida, yo te la entrego hoy. Recibe mis pecados, recíbeme mi error. Recibe mi tristeza y mi desolación. No soy lo mejor, reconozco lo que estoy, pero aún así me ofrezco a ti. Recibe mi alegría, recibe mi oración, recibe mi esperanza, recibe mi canción. Yo no tengo nada más que mi propia vida dar, es lo único que tengo, mi Señor. Junto al vino y al pan quedará sobre el altar esta vida que me has dado y este pobre corazón que es para ti. No soy lo mejor, reconozco lo que estoy, pero aún así me ofrezco a ti. Yo no tengo nada más que mi propia vida dar, es lo que tengo, mi Señor. Junto al vino y al pan quedará sobre el altar esta vida que me has dado y este pobre corazón es para ti. Es para ti. Es para ti. Regresamos aquí en Conexión Diocesana en nuestras emisoras de la Diócesis de Zipaquirá, hoy hablando de este tema tan importante como es el diezmo. Ya hablamos acerca del fundamento bíblico, teológico, de por qué y cómo hacer esa donación desde el corazón. Hablemos de corregir esos malentendidos o de pronto como esas ideas equivocadas que se tienen con respecto al diezmo, Monseñor. Sí, muy interesante esta pregunta, porque nosotros generalmente confundimos un poco las cosas cuando nos hablan acerca del diezmo. En primer lugar, habría que volver a recordar lo que ya he dicho antes, que no es negociar con Dios, no se trata de un trueque con Dios, de que yo doy esto para que Dios me devuelva con unos favores. Entonces, cuando yo doy el diezmo en mi parroquia, no puedo tener en la mente como el ideal de que voy a obtener aquí automáticamente bendiciones y prosperidad en las cosas de mi vida, en los negocios o en lo que sea. Otro aspecto que hay que corregir es que cuando vamos a la Santa Misa nos piden en la celebración, más o menos después del momento de colocar las ofrendas del pan y vino sobre el altar, se hace una colecta que llamamos dar la limosna en la misa. Entonces algunas personas dirán, pues yo ya di la limosna en la misa, pues esto es el diezmo. No, porque como ya vimos, según nos explica el Catecismo de la Iglesia, la ofrenda del diezmo es una ofrenda especial, distinta a la de la limosna que se da en la misa, porque es una ofrenda que yo doy especial una vez al año para compartir esto que hemos mencionado antes respecto a las necesidades de evangelización y de sostenimiento de los ministros y del culto en la iglesia. Otro aspecto que debemos también corregir es que si yo voy a dar el diezmo, no esperar un reconocimiento público.
no tener en la cabecita la idea de que me van a publicar mi nombre en un listado en el cancel de la iglesia, de tal manera que todo el mundo cuando entre a la misa vea esa lista y se entere cuánto di yo, o que el sacerdote públicamente allá en la misa o en cualquier otro sitio haga la lectura de cuántas personas dieron el diezmo y cuánto dio cada uno. Esa espera de un reconocimiento, de que yo sea aplaudido, de que me feliciten por el diezmo que yo di, pues es otra idea que se debe quitar de nuestra mente. Y por último, pues el diezmo es algo diferente a otros actos de caridad que yo quiera hacer a nivel personal. Si yo quiero hacer una donación a una fundación o a algún grupo de personas necesitadas o a alguna comunidad religiosa, ese es un acto de caridad pero personal. Eso es distinto al diezmo y por eso tengo que diferenciarlo. El diezmo tiene su carácter propio, es netamente una contribución que yo hago a la pastoral de mi iglesia diocesana, concretamente la diócesis de Zipaquirá, por medio de sus parroquias o por medio de sus instituciones. Bueno, entonces ya vemos qué es el diezmo y pues todos cordialmente desde ya los invitamos a dar generosamente el diezmo para que podamos contribuir con el trabajo pastoral, con el desarrollo de la iglesia y podamos también nosotros pues cumplir con eso que nos pide el Señor y que lo hagamos, ya nos decía Monseñor, ¿no? Que lo hagamos dando sin esperar nada a cambio y es dar sin que pues me tengan que reconocer, que leer, que decir, oiga, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Pero ¿cómo podemos, quienes quieren dar el diezmo, cómo podemos hacer esta ofrenda del diezmo, Diana? Bueno, principalmente nos podemos acercar a nuestra parroquia. Normalmente las parroquias durante la campaña del diezmo pues entregan el sobrecito a la salida de la misa, a la salida del templo y allí podemos hacerlo llegar directamente al despacho parroquial de nuestra parroquia o con el sacerdote, por ejemplo, que yo vivo en una vereda y que no puedo acercarme hasta el pueblo porque es muy lejos. Cuando el sacerdote visita mi vereda en la Eucaristía, pues allí puedo entregarle el sobrecito. Recordemos que este sobre pues lo entregamos, que no es necesario, si ustedes no quieren marcar, colocar familia tal, etcétera, no es necesario porque pues justamente lo que decíamos, es una donación que se hace desde el corazón. Entonces, pues nuestra parroquia es el principal lugar donde podemos hacer llegar esta ofrenda. Para las personas que de pronto se entienden más hoy en día con todo el tema tecnológico, con el tema de las transferencias, que dicen, bueno, yo en efectivo no manejo, también lo pueden hacer donando directamente a la cuenta de la diócesis de Zipaquirá, que es la cuenta de ahorros de Bancolombia número 332 4031 32. La vamos a repetir despacito para que ustedes tengan la oportunidad de apuntarla, para que pues tengan la posibilidad de tener el número correcto. Entonces, cuenta de ahorros de Bancolombia número 332 4031 32. Allí pues ustedes pueden hacer la donación. Recuerden que el número del NIT de la diócesis para realizar esta consignación o esta transferencia es el número 860-016-445. El NIT de la diócesis 860-016-445. Con estos datos ustedes pueden hacer directamente su donación a través de transferencia bancaria, a través de consignación, a través de puntos o aliados bancarios y pues de esta manera también podemos contribuir con nuestro diezmo a las actividades y a las labores que ya hemos compartido durante todo el programa de hoy. Bueno, agradecemos a todos ustedes, a Monseñor Carlos por su presencia, por acompañarnos hoy en este programa en Conexión Diocesana y seguimos reiterando esa invitación a donar generosamente. No lo que nos sobra, sino lo que hay realmente en el corazón, que Dios multiplica lo que damos con generosidad. Es bueno tener en cuenta que cuando hagamos la consignación bancaria se tiene que tener explícitamente el nombre de la persona que consigna y también el tema de diezmo, porque obviamente a las cuentas de la tesorería de la diócesis llegan consignaciones de diferente tipo, entonces para que ellos sepan distinguir cuáles son las que llegan por diezmo, se necesita que en la consignación haya esa aclaración de la persona que da el diezmo y de que se diga esto es para el diezmo de la diócesis. Monseñor, ¿nos puede regalar su bendición?
a todos los que nos escuchan y a todas sus familias. Que les bendiga Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe hoy siempre. Amén. Entonces nos vemos en una próxima emisión de En Conexión Diocesana. Dios los bendiga. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. En Conexión Diocesana. Escúchenos en una próxima emisión a través de nuestras 19 emisoras. En Conexión Diocesana. En Conexión Diocesana, una producción de la Pastoral de Comunicaciones de la Diócesis de Zipaquirá. Dirección y voz, Padre Jonathan Murcia. Producción sonora y voz, Diana Pascagasa. Apoyo periodístico y voz, Jimena Parra. Caminamos juntos, siguiendo